Vamos a dar inicio al seminario de estadística, correspondiente a la asignatura de Matemáticas 5 y está dirigido a los estudiantes de Economía. Bien, nuestra docente invitada es la ingeniera Pamela Gómez Martínez. Ella es Master Data Management en Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniera de sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente tutora del curso de nivelación en las asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, ingeniera Gómez. Podemos iniciar con la presentación. Buenas tardes, señores estudiantes. Muchas gracias, Linda. Buenas tardes. Continuando con la programación, el día de hoy vamos a ver lo que es estadística. Y comencemos. No abarcaremos toda la unidad, pero trataremos de ver la mayoría de los temas para que ustedes puedan desempeñarse favorablemente el día de la evaluación en línea. Mucha atención. Es un tema muy importante para la evaluación en línea. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy lo que es estadística. La agenda que tenemos para el día de hoy, los temas que vamos a tratar, que es la definición, introducción a la estadística descriptiva, las variables, tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Comencemos. Definición. ¿Qué es la estadística? El área de la matemática que recolecta, analiza, presenta e interpreta datos para la toma de decisiones. ¿Qué es la estadística descriptiva? Para comenzar, la estadística tiene dos ramas. La primera es la estadística descriptiva, también llamada deductiva. Esta tabula datos y presenta en forma gráfica y calcula las medidas. Para ello tenemos un ejemplo. En educación, en análisis deportivo y en medicina. Un gran ejemplo en educación. Cuando nosotros tomamos una población de los estudiantes, queremos calcular ciertos parámetros, como por ejemplo los cursos, los años, las materias. Sí, ahí lo ocupamos a la estadística descriptiva, porque tabulamos estos datos y los presentamos en forma gráfica. Y de igual manera hacemos cálculos con las medidas. ¿Qué es la estadística inferencial? También llamada estadística inductiva. Realiza afirmaciones de naturaleza probabilística. A partir de estos datos que encontramos, tomamos una decisión. ¿En dónde ocupamos esto? Esto lo podemos ocupar en un ejemplo, es un sondeo de la intención de voto y análisis de mercado. ¿Qué quiere decir el sondeo de intención de voto? Cuando hacen las encuestas para las elecciones, nosotros recolectamos datos. Esos datos que encontramos, vemos qué es la mejor afirmación y tomamos una decisión. Para eso nos sirve. Entonces, realiza afirmaciones de naturaleza probabilística. Trabajamos con la probabilidad. Mientras que la estadística descriptiva trabajábamos ya con datos certeros, datos que tenemos. La inferencial lo hacemos con datos probabilísticos para tomar decisiones. Una vez entendido, vamos a pasar a nuestro tema de estudio, de introducción a la estadística descriptiva. Lo que nos interesa a nosotros, la estadística descriptiva, que es la que trabaja con datos. Para ello necesitamos comprender algunos elementos. Primerito, el elemento. ¿Qué es un elemento? Es una persona u objeto que contiene información que se puede estudiar. Por ejemplo, de una persona. De una persona nosotros podemos estudiar su edad, su género, su peso, su estatura y su nacionalidad y muchos eventos más. Sí, muchas características que tiene.
Pero este es el elemento. Esta persona a la que podemos estudiar, toda la información que podemos estudiar. Población es el conjunto de elementos sobre el que se va a estudiar una característica. Por ejemplo, nuestra población en este ejemplo sería los estudiantes de preescolar y la característica que se va a estudiar es el peso, ¿sí? Entonces tenemos que, comenzamos aquí, que nuestra población es esta. Esta es la población que va a tener muchos elementos. La población se divide en dos. Puede tomar valores infinitos, que quiere decir que tiene un número de elementos finitos, y valores infinitos, que tienen número de elementos finitos. Un ejemplo de un valor finito. Nuestros estudiantes de preescolar es un valor finito, que se puede contar. Puede ser 10, 20, 30, pero podemos contar. Mientras que un infinito es el número de elementos que no podemos contar, como por ejemplo los números pares. Podría ser el 2, 4, 6, 8. No tenemos fin en los números pares. Nuestro siguiente concepto, una muestra, es el subconjunto o parte de la población sujeta de estudio. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos nuestra población, tenemos nuestros elementos. Cuando la población es demasiado grande, trabajamos con una muestra. Parte de la población es un subconjunto. Esta sería nuestra muestra. Es el subconjunto. Para no estudiar todo, cuando son grandes las poblaciones, trabajar con un porcentaje de la muestra, estamos bien, ¿sí? Para eso sirve la muestra. Vamos a hablar ahora de las variables, que es una parte muy importante de nuestra estadística descriptiva. ¿Qué es una variable? Es la característica que se asocia a un elemento. Tenemos tipos de variables. Las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Como su nombre lo dice, cualitativas son las variables que no pueden ser medidas por números, o sea, que dan origen a una cualidad. No pueden ser medidas por números. Y cuantitativas se expresa por medio de números. Esas sí se pueden contar. Las variables cualitativas se dividen en dos, nominales y ordinales. Las nominales son las variables que no tienen un orden específico. Estaríamos hablando como ejemplo el estado civil, el género, el color preferido. ¿Qué decimos? El ejemplo que puede ser soltero, casado, viudo, divorciado. Aquí no tenemos un orden. No es que primero tiene que ser soltero, luego casado, luego viudo, luego divorciado. No. O puede ser casado, luego sería viudo, o casado y luego se divorció. No tiene un orden específico. Esas son las nominales. Las ordinales existe un orden específico, pero recuerde que son cuantitativas. No tiene nada que ver con el número, sino son posiciones, son orden. Estamos hablando posición de ganadores de un concurso. Primero, segundo, tercero. Son las posiciones. Trabajamos con el primero, segundo, tercero, más no con los números, porque son cualitativas. Variables cuantitativas. Ahora sí hablamos de las variables cuantitativas, las que se expresan por medio de números. A esto se dividen en dos, en discretas y en continuas. Las discretas son las que toman un número finito de valores puntuales, es decir, tenemos números de materias. En la nivelación tenemos 5 materias. La materia 1, la materia 2, la materia 3, la materia 4, será matemática 04, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un número finito de valores puntuales, los números de materias. Con esta se puede trabajar con los números. Y las
variables cuantitativas continuas toma un número infinito de valores. Por ejemplo, el peso. El peso en una persona puede ser 50.5 kilogramos. El día de mañana ya será 50.6 kilogramos. Para pasado mañana será 50.51 kilogramos. Y así sucesivamente. Es un número infinito, infinito, porque aquí no sabemos, puede ser infinidad hasta llegar al 51. Entonces esas son, igual trata números. Trabajamos con números, ¿sí? También tenemos que las variables se dividen, se clasifican dependiendo la información que se tome. Por ejemplo, las variables unidimensionales toman información de una sola característica. Ejemplo, edad de los niños de preescolar. Las variables bidimensionales toman información de dos características. Por ejemplo, edad y peso de los niños de preescolar. Y las variables multidimensionales toman de 3 o más características. Por ejemplo, edad, peso, estatura de los niños de preescolar. Si ya tenemos más características, se enmarcan las multidimensionales. Recuerde, unidimensional, una característica. Bidimensional, 2 características. Y multidimensional, 3 o más características. Una vez que hemos entendido las variables, vamos a ordenar estas variables. Nosotros ordenamos las variables por medio de una tabla de distribución de frecuencia. Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos. Después de haber hecho la encuesta, después de haber hecho todos los pasos para poder obtener nuestros datos, tenemos nuestros datos estadísticos y lo vamos a enmarcar en esta tabla. Esta tabla tiene esta estructura, es nuestra tabla de distribución de frecuencias, donde aquí tenemos el número de intervalos, los intervalos de frecuencia de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada absoluta, frecuencia acumulada relativa. Usted fíjese que frecuencia absoluta tiene esta notación, F minúscula A. Frecuencia relativa tiene la siguiente notación, F minúscula y R. Frecuencia acumulada absoluta tiene F mayúscula A y frecuencia acumulada relativa tiene F mayúscula y R. Estas son las notaciones que toman. Este intervalo quiere decir los números que vamos a tener aquí, Veamos. Un ejemplo nos vamos a basar para llenar esa tabla. Las edades de los estudiantes del curso de nivelación son las siguientes. Tenemos ahí una tabla de valores, ¿sí? Primer paso, vamos a ordenar estos datos de menor a mayor. Usted observe, tenemos 16, 16, 16, 16, 16, 16. Sigue el 18, 18, 18, tenemos 3 18, el 19, 2 20, un 22 y etcétera, ¿sí? Estamos simplemente ordenando de menor a mayor. Una vez obtenidos los datos ordenados, vamos a sacar los datos de estos datos ordenados. Perdón la redundancia, pero es así. Sacamos números de datos. Contamos cuántos datos tenemos en nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 datos. ¿Sí? De ahí sacamos. Nuestro valor mínimo es 16. Nuestro valor máximo es 25. Son datos que nos van a servir para sacar nuestros valores, ¿sí? Para completar nuestra tabla. Primer paso, vamos a encontrar el rango. El rango es el número máximo menos el número mínimo. Eso quiere decir que es 25 menos 16.
Nuestro rango es igual a 9, ¿sí? Nuestro valor máximo menos el valor mínimo va a ser igual al rango. 25 menos 16 es igual a 9. Tenemos nuestro rango que es 9. Mediante la regla de Strong's vamos a encontrar lo que es la distancia de los intervalos. Primero los intervalos. ¿Sí? Esta acá la denota por los intervalos. Los intervalos quería decir el número de filas que nosotros tenemos. Así estaba nuestra tabla, ¿no? Aquí teníamos el número. Quiere decir que vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Con esta fórmula, 1 es igual 1 más 3.3.22 logaritmo de n. N en nuestro caso es el número de datos. Hacemos la siguiente fórmula. 1 más 3.322 logaritmo de 20. Esto no tenemos que sabernos. Tenemos que sabernos la fórmula, más no tenemos que saber calcular. Esto lo hacemos en la calculadora. Para eso tenemos la calculadora. Nos va a dar que K es igual a 5. Nuestros números de intervalos va a ser igual a 5. Si siempre se le acerca al máximo superior, en este caso, nuestro 5 le aproximamos al 5. Es recomendable aproximar a un número impar. Si nosotros tuviéramos aquí 5.8, le aproximaríamos al mismo 5. Es recomendable tener aquí un número impar, ¿sí? Eso es muy importante, tener un número impar. Tenemos el número de intervalos. Vamos a sacar la amplitud o distancia entre intervalos. La amplitud es igual, o la distancia entre intervalos es igual al rango sobre el número de intervalos. Nuestro rango es 9, nuestro número de intervalos es 5, nos da 1.8, que le aproximamos a 2. Esto sí le dejamos como 2. Ya vamos a ver dónde ocupamos esta amplitud. Nuestra distancia de intervalos es igual a la amplitud, que va a ser igual a 2. Ahora sí, veamos cada parte. El intervalo de frecuencia o clase es la variable o rango de la variable sujeto a estudio. Esta lo calculamos con nuestra amplitud o la distancia de intervalo. Tenemos nuestros datos ordenados. Tenemos nuestros datos obtenidos de nuestra tabla, ¿sí? Donde teníamos que el número de datos es 20, el valor mínimo es 16, nuestro valor máximo es 25, nuestro rango es 9, nuestro número de intervalos es 5 y nuestra amplitud es 2. ¿Cómo sacamos estos intervalos? Quiere decir que al primer número, nuestra distancia entre intervalo va a ser 2, que tenemos aquí. Al primer número lo vamos a sumar 2. Primer número lo sumamos 2, 18. 18 más 2, 20. 20 más 2, 22. 22 más 2, 24. 24 más 2, 26. Mucho ojo con esto. Una vez que ya tenemos estos datos, procedemos a ubicar corchetes y paréntesis. Ustedes recordarán que en la clase anterior vimos lo que son los corchetes y los paréntesis. Esto quiere decir para limitar los intervalos. Entonces, en este caso tenemos que aquí tenemos un corchete, quiere decir que va a ser cerrado, que va a incluir este número 16. Pero aquí tenemos un paréntesis, quiere decir que no le va a incluir al 18. No podemos incluir el 18 aquí y el 18 acá. Tiene que haber solo un valor. Entonces, incluimos siempre en el primero. Entonces, aquí está incluido y aquí no está incluido. Entonces, aquí va a tomar valores el 16 y el 17. El 18 ya no, porque el 18 es parte de acá. Entonces, en el segundo intervalo vamos al 18, que es cerrado, incluye el 18, hasta el 20, que es abierto, y el 19. Y así sucesivamente. Abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, ¿sí? Por eso queremos decir que estos números los van a incluir y estos no se los va a incluir.
La marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Esto quiere decir que el punto medio entre 16 y 18 me va a dar la marca de clase. Automáticamente sabemos, sin hacer ninguna fórmula, y si no hiciéramos la fórmula, la marca de clase va a ser 16 más 18 dividido para 2 es igual a 17. Automáticamente sabemos que aquí entre medio de los dos hay el 19. 19, 21, 23 y 25. Esa es nuestra marca de clase. Es el punto medio del intervalo de clase. Se lo calcula de esta manera. El intervalo, un intervalo más el otro intervalo dividido para 2. Marca de clase. Ya tenemos tres datos de nuestra tabla. Nuestro número de intervalo, nuestro intervalo de frecuencia o de clase y nuestra marca de clase. Vamos al siguiente. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece el dato en el intervalo de clase. Tenemos nuestros datos ordenados. Tenemos nuestro intervalo de clase. Y vamos a ver. La frecuencia absoluta dice el número de veces que aparece el dato en este intervalo. Aquí tendríamos que ver el 16 y el 17. El 18 no lo incluimos. Entonces el 16 aparece una vez, dos veces, tres veces. Nuestra frecuencia absoluta en el primer parámetro va a ser 3. ¿Sí? En el segundo parámetro, 18 y 19. 18, 1, 2, 3 y 4. Aparece 4. En nuestro siguiente dato, del 20 al 22, el 20, 1 y 2. El 22 no aplica el 2. Queda 2 datos. Del 22 al 24, tenemos 1, 2, 3 y 4. El 24 ya no entra. Son 4 datos. Del 24 al 26 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. 7 datos. La frecuencia absoluta siempre tiene que darnos resultado el número de datos. Igual a 20. ¿Sí? Siempre este es el número de datos. Si no le sale, está mal. Tiene que volverlo a hacer. Tiene que darle siempre este valor. Vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. ¿Cómo lo obtenemos esto? La frecuencia relativa es a la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Lo multiplicamos por 100, porque esta frecuencia absoluta siempre va a ser en porcentaje. Entonces, por eso lo multiplicamos por 100. Entonces, tenemos que nuestra frecuencia absoluta es 3, nuestro primer dato, sobre el número de datos que es 20, por 100 me va a dar un 15%. Y así con los demás datos. El 4 dividido para el 20 por el 100 me va a dar un 20%. El 2 dividido para el 20 por el 100 me va a dar un 10%. Y así todos los datos. Cabe rescatar que la suma de todos estos me va a dar un 100%. Si no me da 100%, estamos haciendo mal. Siempre me va a dar un 100%. Es una manera de ir comprobando que estamos nosotros trabajando bien con nuestros datos. Vamos a ver ahora la frecuencia absoluta acumulada. Recuerde que esta se denota por F mayúscula A. De eso se diferencia de la otra, ¿sí? Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de acumular la frecuencia absoluta. Tenemos nuestra tabla de frecuencia absoluta, que teníamos que era 3, 4, 2, 4 y 7. ¿Cómo la acumulamos? De la siguiente manera. El primer intervalo, el primer número pasa directo al 3. Acumulamos de la siguiente manera. 3 más 4 me da 7. 7 más 2 me da 9.
9 más 4 me da 13. 13 más 7 me da 20. Este 20 va a ser n, el número de datos. Y tenemos nuestra frecuencia acumulada. Vamos a la frecuencia relativa acumulada. La denotamos por la siguiente. F mayúscula R. ¿Sí? Frecuencia relativa acumulada. Igual que en el caso de arriba. Es el resultado de acumular la frecuencia relativa. Tenemos nuestra frecuencia relativa que teníamos en porcentajes, 15%, 20%, 10%, 20% y 35%. Nuestra frecuencia acumulada relativa es la suma. El primer dato lo pasamos. 15. El segundo dato, 15 más 20, 35. Todo es porcentajes, ¿no? Recuerde que la frecuencia relativa es porcentajes. Todos son porcentajes. 35 más 10, 45. 45 más 20, 65. 65 más 35, 100. Aquí tenemos el 100% que hemos cumplido. Tiene que tener el 100%. Esto es la frecuencia relativa acumulada. Ahora sí vamos a ver los resultados de nuestra tabla de distribución. Una vez que hemos hecho parte por parte todos nuestros ejercicios. Primero tenemos aquí números de intervalos. Unimos ya nuestra tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Teníamos 5 de intervalos. Nuestro intervalo de clase, que era sumada la amplitud, más 2. ¿Sí? Nuestra marca de clase, el número en medio del intervalo de clase. La frecuencia absoluta, el número de veces que se repite cada valor. Frecuencia relativa, el porcentaje de la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Es la suma de las frecuencias absolutas. Y frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Esto se denota por F mayúscula R. He habido un pequeño error. F mayúscula R, ¿sí? ¿Sí? Este es nuestro resultado. Hemos sacado nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a nuestro siguiente punto. Medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Estas medidas se dividen en 3. Media aritmética, mediana y muda. Una vez que tenemos nuestros datos ordenados en nuestro mismo ejemplo anterior, ¿cómo obtenemos la media aritmética? Se obtiene sumando todos los datos y se divide para el número de datos. ¿Sí? Tenemos aquí que la media aritmética se denota con este símbolo. Es la suma de los datos dividido para el número de datos. Sumamos todos los datos de nuestra tabla. 16, 16, 16, 18, 18, 18, 19, 20, 20. Todos los datos y dividimos para 20. Y obtenemos nuestra media aritmética. 21.3, esa es nuestra media aritmética. Nuestra mediana. La mediana es el valor central ordenado de datos. El valor central, ordenando los datos de menor a mayor. ¿Sí? Tenemos aquí la mediana. Vamos a buscar el valor central. Tenemos uno para arriba, otro para abajo. Así, seguimos buscando nuestro valor central hasta encontrarnos. ¿Sí? Nos encontramos que estos van a ser nuestros valores centrales, el 22 y el 23. ¿Cómo obtenemos la mediana? Sacando el promedio de los dos. 22 más 23,
dividido para 2 es el 25. En el caso de que nosotros tenemos 20 datos y es un número par, nos encontramos con 2 valores para poder calcular. Pero en el caso que nosotros tengamos un número impar, por ejemplo, me imagino, ¿no? 4, 8, 9, 12, 15. Tenemos 5 valores. Entonces, este se va, este se va, este se va, este se va. Esta es nuestra media. Solo este número es el valor central una vez ordenados los datos de menor a mayor. ¿Sí? Ahora la moda. La moda es el dato que más se repite. Si nosotros observamos aquí, 16 tiene 3 valores. El 18 tiene 3 valores, el 19 un valor y así sucesivamente. En nuestro caso, el 25 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 valores. La moda es el 25 porque es el número que más se repite. ¿Sí? Vamos al siguiente, el siguiente. Medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Vamos a ver con un ejemplo. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Tenemos los siguientes datos. 5, 8, 10, 12 y 16 ya están ordenados. Sabemos que siempre para partir para cualquier cosa, primero tenemos que ordenar nuestros datos. Saquemos nuestros valores que vamos a necesitar. Número de datos, 5. Valor mínimo, 5. Valor máximo, 16. Y en este caso necesitamos la media. ¿Cómo sacábamos la media? La suma de los datos dividido para 5. ¿Sí? Y me da 10.2. Esta es nuestra media aritmética, que la vamos a utilizar para las medidas de dispersión. El primer punto, el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo con el valor mínimo. Obtenemos la fórmula. Valor máximo menos el valor mínimo. Nosotros tenemos nuestro valor máximo que era 16 y nuestro valor mínimo que es 5. 16 menos 5, 11. Nuestro rango es 11. ¿Sí? La varianza. Mide la distancia entre los valores de la serie y la media aritmética. Por favor, tome muy en cuenta cómo voy a calcular la varianza. A lo mejor en su material de estudio tiene una fórmula, tiene alguna parte, pero lo voy a tratar de indicar de la manera que se le haga fácil hacer, ¿sí? Sí hay diferentes maneras de calcular, pero esta es una manera fácil. Primero, ordenamos nuestros datos. Esta es nuestros datos 5, 8, 10, 12 y 16. Vamos a sacar este valor. Nuestro dato menos la media aritmética. 5 menos 10.2 es igual a menos 5.2. 8 menos 10.2 es igual a menos 2.2. 10 menos 10.2 es igual a menos 0.2. 12 menos 10.2 es igual a 1.8. 16 menos 10.2 es igual a 5.8. Tenemos ya este resultado. Una vez que tenemos este resultado, lo vamos a elevar al cuadrado. Menos 5.2 al cuadrado me da esta respuesta, 27.04. Menos 2.2 al cuadrado, 4.84. Menos 0.2 al cuadrado, 0.04. 1.8 al cuadrado, 3.24. 5.8 al cuadrado es igual a 33.64. Una vez que tenemos estos valores, principalmente estos necesitamos, estos de aquí, procedemos a hacer una sumatoria de estos valores. La sumatoria de estos valores es 68.8. Vamos ahora sí a ver la varianza. La varianza se denota con este símbolo que es el sigma. Sigma al cuadrado es varianza. Todo esto es varianza. Sigma al cuadrado es a la sumatoria dividido para n, que es nuestro número de datos.
La sumatoria, 68.8 dividido para 5 nos da 13.76. Nuestra varianza, que es sigma al cuadrado, es 13.76. Está nuestra varianza. Este es nuestro resultado. Ahora vamos a hablar de la desviación típica o estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso ya es solo sigma, ya no es al cuadrado. La desviación estándar se denota solo por sigma, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de nuestra varianza. En este caso es 3.71 y tenemos la desviación estándar. No podemos sacar la desviación estándar si no tenemos la varianza. Siempre necesitamos la varianza. Estas son nuestras medidas de dispersión, ¿sí? Hasta ahí hemos tratado de abarcar lo más importante, en una hora de seminario. Muchas gracias por su atención. En una hora de seminario es muy poco como para abarcar toda la unidad, pero he tratado de llegar a lo más básico, lo más entendible, para que ustedes puedan estar preparados para la evaluación en línea. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias, ingeniera. No sé si tienen alguna pregunta, señores estudiantes. Muchas gracias. Sí, he tratado de ser lo más preciso. Parece que no tenemos preguntas. Por favor, revise su material de estudio. Vuelva a ver la presentación, se les va a pasar a la plataforma para que ustedes estén preparados para la evaluación. Que tengan mucha suerte. Así es. Muchísimas gracias, ingeniera.